Bienvenidos a un nuevo episodio de FC Autos. En el episodio de hoy lo que vamos a ver es por qué el conector del cargador que carga tu dispositivo móvil o tu celular no funciona, que básicamente es por la corriente eléctrica y por los fusibles. Entonces hoy vamos a ver cómo funcionan los fusibles y cómo cambiar esos fusibles que ya están quemados. Pero antes de empezar a explicarles qué es lo que vamos a necesitar, quiero platicarles de la carta de Google y YouTube que nos llegó, ya que nos han estado preguntando mucho qué se trata. La carta dice dos cosas. Uno, que hemos llegado a más de 500,000 vistas a nuestro canal. En serio, muchísimas gracias. Hemos logrado esto en menos de una temporada. Gracias a todos ustedes por seguirnos y por suscribirse. Y dos, lo que dice es de que ya somos socios de YouTube, socios comerciales. ¿Qué significa esto? Ustedes se podrán dar cuenta de que de repente aparecen unos comerciales o unos banners de publicidad, ya sea en nuestro video, abajo de nuestro video, o en los lados en donde se sugieren otros videos que ustedes pueden darle clic. Bueno, cada vez que ustedes le dieran clic a esa publicidad que aparece ahí, YouTube nos va a dar una pequeña pero muy significativa comisión, y eso nos ayudará a nosotros a poder ofrecerles episodios más frecuentemente y no parar de hacer los episodios por el capital que pudiéramos estar obteniendo. Eso nos va a ayudar a producción, nos va a ayudar a comprar más equipo, nos va a ayudar a comprar más materiales y nos va a ayudar a comprar eventualmente nuevos vehículos que vamos a estar modificando y restaurando. Así que ya lo saben, nos ayudan mucho si se suscriben y nos ayudan también mucho si le dan clic a la publicidad. En serio, muchas gracias por estas 500,000 vistas y esperemos poder crecer aún más. A esto es a lo que me refiero. Llego yo y pongo el cargador aquí y si se fijan no está cargando. Entonces eso significa que no está pasando corriente eléctrica al cargador. Como les mencionaba, lo que tenemos que hacer es cambiar los fusibles. Lo interesante de todo esto es reconocer cuál es el fusible que está quemado y qué amperaje es el tipo de fusible que necesitas. Tú puedes comprar un kit de fusibles donde vengan fusibles con diferentes tipos de amperaje y viene con un sacafusibles. También puedes comprar el kit de fusibles que tenga, además del sacafusibles, un probador de corriente de fusibles. O en su caso, lo que puedes hacer es comprar un probador de circuitos de 6 a 12 voltios que son muy baratos y te puede hacer la misma función que te haría el probador de fusibles que viene en este paquete. El siguiente paso es saber dónde están los fusibles en un carro. En el caso de nosotros, los fusibles están de este lado. En tu carro puede venir en la parte de abajo o igual también puede estar en un lado del tablero. Es cosa de que revises dónde están para que puedas abrirlo. Para abrir la tapa de la caja de fusibles en el tablero, normalmente tienen una ranura y lo puedes hacer con un desarmador, pero lo debes de hacer con cuidado para no lastimar el tablero. Por ejemplo, aquí le vas dando despacio, lo puedes ir deteniendo, lo puedes ir abriendo poco a poco hasta que quede completamente liberado. Y aquí es donde puedes ver que está la caja de fusibles. Son mentiras, no corre riesgo con eso. Normalmente en las tapas te puede venir la correlación de los fusibles y dónde se encuentra cada uno. De todos modos, si no le entiendes o si no sabes, para eso es el probador de corriente, para poder checar entre cada uno de estos fusibles cuál es el que no funciona. Vamos a probarlos. Primero vamos a hacer la prueba con el probador de corriente. Se enchufa, tiene un fusible aquí. Este se pone en un área metálica para hacer tierra, como esto por ejemplo. Y con el pico, en las ranuras donde está la parte metálica de cada fusible, vas tocando para ver si tiene corriente. Otra forma de probar los fusibles es encendiendo el carro, ya que muchas veces necesita la corriente del alternador para saber si el fusible está en buenas condiciones o no. Por ejemplo, ahorita nosotros tocamos este que estaba aquí de 10 amperes
y no prendía, pero ahora con el auto prendido ya está prendiendo. Y si nos vamos a todos los que están aquí, vemos que todos están prendiendo, salvo este. Aquí sí está pasando la corriente, pero aquí no está pasando al otro lado. Cuando no está pasando la corriente de un lado a otro, quiere decir de que en la mitad de este fusible se quemó o se quebró. Ahorita se los voy a enseñar. Entonces aquí vemos que este amarillo de 20 amperes prende en un lado donde está pasando la corriente del auto, pero para pasar la corriente al dispositivo, que en este caso pues ya sabemos que es el conector del cargador, no está pasando la corriente. Este es el que vamos a cambiar. Para sacar el fusible, tú puedes usar el sacafusibles, donde vas a poner la cabeza del fusible aquí, lo vas a presionar y lo vas a sacar, o puedes usar una pinza. En este caso, como ya tenemos el sacafusibles, simplemente lo ponemos así y lo sacamos. Y aquí te puedes dar cuenta que el fusible está quemado o está roto. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar este fusible que dice 20 amperes. Agarramos el fusible también amarillo que es de 20 amperes y lo conectamos donde iba. La forma de conectarlo es solamente presionando. Para estar seguros que está funcionando bien, volvemos a utilizar el probador de corriente. Ahí está prendiendo y ahí está prendiendo también. Entonces todos los demás ya prenden, todos los demás están en buenas condiciones. Y ya podemos cerrar aquí la tapadera. Ahora sí ya podemos probar el cargador y poder corroborar de que se está cargando. Ya terminamos. Tú te podrás preguntar por los fusibles pequeños que aparecían en la caja de fusibles y que no medí. Esos fusibles, para saber si están quemados o no, la parte de arriba, la cabeza, se ve tostada, manchado, quemada. Entonces es mucho más fácil reconocer cuáles funcionan y cuáles no. Si te gustó este capítulo, si te han gustado todos nuestros episodios, por favor suscríbete, síguenos, comenta con nosotros en Facebook lo que te gusta y lo que no te gusta y no te olvides de compartirlo con tus amigos. Hasta la próxima.